Voy a pedirle que haga esta declaración a la persona que tiene a su lado. Dígale amada o amado si es varón. Dígale: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Tengo una palabra para compartirle. Estamos terminando el mes de septiembre y la palabra que tengo es una palabra muy buena y la vamos a titular: enseñar a otros a oír y responder a Dios. Enseñar a otros a oír y a responder a Dios. Ahora, hemos estado hablando durante todo este tiempo, le hemos estado inspirando a leer la palabra de Dios, la Biblia, le hemos estado enseñando nuestra responsabilidad de aprender a oír a Dios, a oír correctamente. Le hemos estado tratando de inspirar y motivar a actuar, a hacer, ¿verdad? A ser hacedor de la palabra. Pero aquí, en esta palabra, quiero llevarle a otra dimensión de entendimiento en la práctica del creyente, no solamente a oír yo, sino ser instrumento para que otro aprenda también a oír. Porque si usted, vea esto, si usted es un buen oidor, si usted aprende a oír, es posible que usted pueda enseñar a otro también a oír correctamente al Señor. Si usted no es un buen oidor de Dios, entonces usted tampoco puede ayudar a otros a oír a Dios. Y los pasajes que voy a leer lo van a llevar a lo que estoy tratando de decirle. Estos pasajes que voy a leer tienen que ver con el sacerdote Elí y con Samuel. Uno de los pasajes más emblemáticos para tratar el tema de lo que le quiero dejar hoy. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no he llamado, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar. Y Jehová volvió otra vez a llamar. Otra vez Samuel, levantándose, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla a Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y aquí quiero dejarle algunas palabras, ¿verdad?, entre líneas para entender mejor. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios nunca dejará que su lámpara se apague. En todo lugar donde está la lámpara de Dios, antes que se apague, Él encontrará a alguien para encenderla. Eso es así. La lámpara de Dios nunca se apagará.
Dios encontrará una persona para encenderla, esa lámpara, antes que se apague. O sea que si en su familia la lámpara se está apagando, a alguien le debe de quedar. Usted ha visto aquellas lucecitas como cuando les dé el viento la candela y parece que se apaga, pero de pronto se enciende. Así es Dios obrando en la familia, en la iglesia, en la nación, en los lugares donde usted ve que como que ya no hay nada. Pero ahí Dios va a levantar siempre a alguien para encenderlo, porque la lámpara de Dios, levante sus manos conmigo y diga, la lámpara de Dios no será apagada. Ahora tiene que revisar si usted es instrumento para que se apague o usted es instrumento para que se encienda. ¿Alguien me entiende? Se lo dejo ahí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Ojo, él se levanta 3 veces y va en busca de Elí, porque él a quien ha escuchado siempre es a Elí. Entonces él va 3 veces donde Elí y le pregunta, ¿para qué me has llamado? Y aquí yo escribo esto y no quiero omitirlo. Lo que te acostumbra a oír es lo que respondes. A quien tú te acostumbras a obedecer es a quien siempre respondes. No importa cuántas veces te llame, no importa qué hora, siempre responderás, aquí estoy. Elí o Samuel, a quien él estaba acostumbrado a obedecer, era a Elí, ¿verdad? Y las 3 veces que Dios lo llamó, él a quien corrió, lógico, fue a Elí. ¿Qué significa eso? Que lo que tú te acostumbras a obedecer, lo que tú te acostumbras a oír, es a lo que vas a responder. Por tal razón, si es a Dios, vas a responder a Dios siempre que te llame. Si te acostumbras a oír no a Dios, sino a otra cosa, pues a eso vas a responder. En realidad, Samuel lo hacía desde el principio de obediencia, saliendo, corriendo a responder y a ponerse a la disposición de Elí las 3 veces que lo llamó. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Y aquí hay una interrogante que yo dejo. ¿Puede alguien servir a Dios sin conocerlo? ¿Puede alguien hacer ciertas cosas para Dios sin revelación de la palabra? Uno religiosamente diría que no, porque uno escucha predicaciones o exhortaciones que la gente dice, eso Dios no te lo recibe, o él no conoce a Dios. Fíjese que en esto usted nunca puede decir que alguien no conoce a Dios, o que Dios no sirve lo que él hace para Dios, porque en realidad el único que puede juzgar eso es Dios. Porque curiosamente uno lee en la Biblia que Samuel servía a Dios, pero no lo conocía. ¿O a quién servía en el templo? Al diablo. ¿A quién le prendían las luces él en el templo? No dice la Biblia que dormía a la orilla donde estaba el arca del pacto, pero él ni siquiera sabía qué significaban esas piedras. Él ni siquiera conocía a Dios. Al único que conocía era al sacerdote viejo que había ahí, que ya casi no oía ni miraba. Pero él servía a Dios. Se lo dejo. Piénselo. No juzgue. No juzgue lo que usted cree que alguien no hace para Dios o no le sirve a Dios. Porque aquí literalmente dice la Biblia que Samuel no conocía a Dios, pero le servía. Desde ahí hay mucha gente que usted sabe, no va a un templo y aunque usted no crea, le sirve a Dios. Y entonces usted dirá, ¿y entonces qué voy a ir al templo? Bueno, aquel le sirve al Señor indirectamente sin conocerlo. Lo peor que le pueda pasar a usted, que usted esté en el templo, diga que le conozca y que no le sirva. Estaría en más clavo usted que ese. Samuel es el mejor ejemplo de servir a Dios sin conocerle. El joven Samuel, este es el texto. El joven Samuel, aquí el texto dice
El verso 3, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos el Señor rara vez hablaba, rara vez daba mensaje, tampoco eran frecuentes las visiones que él daba. O sea que lo que quiere decir el texto aquí es que había una ausencia de Dios terrible, una escasez de Dios. Había escasez del Señor. No había palabra de Dios. Rara vez Dios se manifestaba. Había un vacío espiritual. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo a Elí, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama, dirás, habla que tu siervo oye. Qué lindo. Esto es importante. Escuche, se lo voy a leer de vuelta. Entonces Elí entendió, Elí, que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te vuelve a llamar, le vas a responder de esta manera: di, habla Jehová que tu siervo oye. Y aquí hay una cosa que no la quiero omitir, la quiero leer como la tengo escrita. Los años de trabajo al Señor, tus experiencias personales con el Señor, son un recurso para enseñar a otros a saber cómo responder al Señor cuando Él habla. ¿Sí? Los años que Dios te ha enseñado a ti, tú puedes guiar a otros a enseñar cómo oír a Dios. Puedes enseñar a tus hijos cómo oír al Señor. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Y Samuel entonces dijo: habla porque tu siervo oye. Escucha esto. Samuel por sí solo nunca hubiera sabido cómo responder al Señor sin oír primeramente la orientación de la autoridad que Dios le había puesto a dirigirlo. Es cabal eso. Él nunca hubiera oído, él nunca hubiera sabido cómo responder al Señor si no hubiera sido la instrucción de Elí. Hay tres cosas importantes para oír a Dios y que Él se revele a través de su palabra. Tres cosas que te quiero dejar importantes. Tres cosas importantes. Primero, servicio incondicional en la obra del Señor, aún sin entender muchas cosas. ¿Quiere usted que Dios se le revele de una manera más profunda? Primero, servicio incondicional, aun cuando usted no entienda muchas cosas. Eso no lo entiendo, pero sígale sirviendo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad, si yo le pregunto a usted, ¿Samuel entendía a quién le servía? No, él a quien entendía que le servía era Elí. ¿O no? Pero él servía. Entonces, ¿usted quiere que Dios se le revele de una manera más profunda? Sirva. Pero es que no entiendo, sirva. Pero es que no entiendo, siga. Eso es muy importante. Segundo, honrar a la autoridad puesta por el Señor para dirigirte. Escucha esto: sin escudarte tú por las faltas o fallas de quien te dirige, para no hacer tú lo que es tu responsabilidad. Lea bien eso y grábeselo. ¿Quiere que Dios se le revele de una manera más profunda? Sirva sin escudarse de las fallas de la autoridad que a usted lo dirige, para no hacer lo que es su responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque si Samuel se hubiera puesto a ver la falla de los hijos de Elí, la falla de Elí, ¿usted cree que Dios se le hubiera revelado a él? ¿Sabe por qué mucha gente no prospera en la iglesia? ¿Y sabe por qué mucha gente no avanza? Porque en vez de seguir haciendo la obra del Señor, él, sin hacer lo que debe de hacer, comienza a criticar la vida de otros. Y así usted, yo le aseguro que nunca va a prosperar en que Dios se le revele a cosas mayores. Era un niño,
Pero le cuento una cosa, Samuel tenía una edad de 7 años, pero le cuento una cosa. Mi nieta, con la que más convivo yo, es una nieta que tiene 3 años. Y esa, cuando se monta en el vehículo, me dice: papito, está en rojo el semáforo, te cruzaste en rojo, no te has puesto el cinturón. Me lo dice. Aunque usted no crea, ese niño de 7 años conocía todos los problemas que habían en la casa de Elí, pero él a quien le servía era al Señor. Lléveselo, tómelo. Segundo, tercero, un corazón sano para depositar en otros y ceder lo que Dios depositó en ti, oírlo como cuando comenzaste tu inocencia de fe. ¿Y por qué digo yo inocencia de fe? Porque cuando un creyente comienza la vida de fe, es inocente en todo. ¿Sabe cuál está el problema? Cuando él cree que comienza a conocer. Y entonces ya conoce, y ya conoce más las fallas y los problemas de que Dios. Y Samuel tenía una inocencia de fe, que él le servía al Señor. En esa inocencia de fe Dios se le reveló. Y usted puede leer todo el capítulo, todo lo que Dios le dijo, todo lo que Dios le habló. Elí entendió que Dios le iba a hablar, y él le instruyó, le dijo: respóndele a Dios de esta manera. Entonces, 3 cosas: servir es importante cuando no entiende. Servir bajo la autoridad que usted tiene, no justificando lo que usted ve en otro para no hacer lo suyo. Y tercero, mantener un corazón sano para que el día que Dios le pida, o es que escuche esto, para que el día que Dios le pida que eso que usted tiene se lo dé a otro, usted se lo dé sin problema. Y ahí lo quiero llevar a otra dimensión en los textos que me restan. Este contexto de lo que voy a leerle ya es, o escuche esto, ya es Samuel, no un niño ni sirviendo en el templo, sino ya un anciano. Y este es el escenario. Escuche esto. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y aquí es una historia incómoda, es una historia complicada, es una historia llena de agridulce. ¿Por qué llena de agridulce? Porque Samuel tuvo un inicio muy lindo cuando Dios le habló, cuando lo estableció como sacerdote, cuando Dios le dijo que ya Elí no iba a ser el sacerdote de la casa, que él era el responsable de todo lo que pasara. El tiempo pasó y todo eso que Dios le dijo se cumplió. Ahora Samuel está viviendo una escena parecida a la que vivió cuando él era un niño y se acuerda del sacerdote, porque casi la misma, como que una réplica de la historia se repite. La justificación es que aquí él es viejo y sus hijos andaban con mal testimonio. No sé qué cosa es eso, qué triste, qué terrible. Los hijos de Elí cayeron en la misma condición y ahora los hijos de Samuel, un gran profeta, en el mismo rollo. Y el pueblo se justifica el no servir al Señor por el testimonio de sus hijos. Y en realidad yo creo que es un poco ofensivo cuando a uno le dicen, ¿verdad? Y viera qué feo se puede sentir cuando los hijos le dicen a los padres: mira papá, vos ya estás viejo. O cuando le dicen a uno como pastor: ya mira, vos ya estás viejo, vos ya casi no servís mucho. Y ya es como que te van sacando del círculo, ¿no?
Y no es que vos lo cedes, sino, y para Samuel era un poco incómodo, pero parece que lo que más le molestó a Samuel era que ellos no querían que él reinara sobre ellos, no lo siguiera gobernando. Ellos querían un rey como las demás naciones. Y Samuel sabía lo que significaba esto, se dolió, pero aquí viene el punto. Dios le dice: ¿sabes qué? Escúchalos a ellos y obedecerles. Y hay un momento en la vida que fíjese que usted tiene que obedecer cosas que Dios le dice que haga, que no es lo que usted desea ni es lo que Dios desea. No sé si lo puede haber procesado, tal vez se lo dije muy rápido. Pero hay momentos en la vida que un hombre y una mujer de Dios a veces va a tener que obedecer cosas que Dios le dice que haga, que no es lo que Dios desea, ni tampoco es lo que usted desea. Y fíjense que pasa mucho con los hijos. No es lo que deseo para mi hijo, pero es lo que él quiere. Voy a respetar tu decisión. Dale. Con discípulos, ve, no es lo que yo he visto escenarios de discípulos, de gente que ha estado a mi lado. No es lo que yo deseo y sé que no es lo que Dios desea, pero si él se quiere ir por ahí, dele. Este era el caso del pueblo. Samuel sabía que decirle a Dios, Samuel decía que decirle a él que no siguiera dirigiéndolo era como estarlo rechazando a él. Y Samuel no era tanto por el puesto, sino porque él sabía que estaban rompiendo una relación con Dios. Y Dios se lo dijo a Samuel, le dijo: no, obedecerle a ellos, porque de todas maneras Dios sabía que Israel no iba a cambiar. Si no se los ponía a él, ellos lo iban a poner. Entonces Dios le dijo: dales cancha abierta, dales cancha abierta. Y aquí entonces hay un punto de estas palabras que te quiero dejar. No juzgue, no critique lo que a usted le puede tocar vivir en el tiempo. Tenga cuidado cuando critica a sus padres, tenga cuidado cuando critica a otros. ¿Por qué? Porque mire, Samuel fue un hombre sabio. Él nunca criticó a Eli, pero ahora le está tocando vivir un momento similar a él. Y yo creo que él recuerda ese momento. Entonces usted se va a sentir en paz cuando usted vivió un escenario, pero usted no ha sido juez de nadie. Usted sabe que el único juez para usted es Dios. Cuando mantienes tu oído atento a lo que Dios te ordene, nunca tu corazón será herido por personas ni por grupos. Es esto. Cuando usted mantiene un corazón sano, levante sus manos conmigo y diga: un corazón sano no permitirá nunca ser herido ni por personas ni por grupos. Si usted no mantiene un corazón sano, le aseguro que usted va con facilidad a dejar herir su corazón cuando la gente que usted cree que debe ser buena no lo es. Cuando mantienes tu oído atento a lo que Dios te ordene, nunca dejarás de hacer lo que siempre fue tu mayor anhelo y gozo: servir, servir, servir y servir. Le pregunto, ¿qué era lo que Samuel hacía en el templo? ¿Qué era lo que hacía? ¿Alguien me puede decir? Gracias. Diga conmigo: servir. ¿Qué hacía Samuel en el templo? ¿Qué hizo desde niño? Servir. ¿Qué hizo al pueblo? No se levantó otro profeta más grande, porque fue, escuche, el primer profeta juez de Israel. ¿Qué hizo en Israel? Servir. ¿Qué hizo en Israel? Servir. Si la gente no te agradece, Dios que te llamó te agradecerá y te pagará. Escuche esto. Si lo que usted hace para Dios, usted dice: no me agradecen, no tienes que preocuparte por eso. Dios que te llamó te agradecerá y Él te aseguro que te pagará. Si te sientes remunerado por la gente que te agradece y te paga, o te sientes pagado porque te halagan, si te sientes remunerado con la gente que te halaga,
o te agradece y te halaga, es posible que Dios no tenga ya por qué pagarte. Si usted ya usted se siente pagado porque la gente le agradece, porque la gente le halaga, porque la gente lo hace sentirse bien con lo que entonces es posible que ya Dios no te pague, porque ya te sientes pagado. Y si la gente no te paga con halagos, ni te paga con buenas palabras, ni te paga reconociéndote, entonces debes de saber que el que te llamó, ese nunca te perderá de vista por el servicio que le haces a él. Manténgalo aterrizado. Entonces escuche, cuando usted sabe oír, usted sabe cómo orientar. Y mire qué lindo, Samuel aprendió a oír a Dios. Y él aprendió a oír, pero también aprendió a que otros lo oyeran a Dios. Aprendió a identificar a Dios. Mire, Samuel se convirtió, escuche, mire, Samuel tiene una historia larguísima, no se la puedo leer ni contar, pero Samuel es el hombre que unge el primer rey de Israel. Pero también no solamente es el hombre que unge el primer rey de Israel, es el hombre que unge al único rey que representará al mundo. Que en este caso, porque Samuel ungió a Saúl, que como Saúl era la petición del pueblo en la carne, no sirvió. Pero Dios se hizo de un rey que era conforme al corazón de Dios, que era David. Pero el que lo ungió, en este caso, fue Samuel. Y Samuel se encontró en escenarios en los que él estaba confundido. Como cuando fue a ungir a David, un escenario muy bonito, porque de pronto cuando él ve venir a Eliab a la invitación y dice: delante de mí está el ungido de Jehová. Y Dios le dice: oye, no te equivoques, ese no es el que yo quiero. Y no te equivoques, porque yo no veo el parecer de las personas, yo lo que veo es el corazón. Así que no te adelantes. Y se queda Samuel, porque él ya había aprendido a oír a Dios. Entonces cuando Samuel es el vivo ejemplo, no solamente de aprender él a oír a Dios, sino de enseñar a otros. Yo le puedo enseñar otras escenas en las que Samuel se convierte en el profeta que orienta, que guía, pero él aprendió a oír. ¿Dónde aprendió a oír? Primero aprendió a oír a quien lo dirigía. Se llamaba Elí, un viejo que para otros puede haber sido lo peor que existió, pero para Samuel era lo único que él tenía como dirección, hasta tal grado que a la hora que Elí le dijera: Samuel, él decía: Señor, estoy aquí. Ahora yo le pregunto, ¿por qué Dios decidió hablarle con el timbre de voz de Elí? Póngase de pie, salga de su lugar y venga aquí. Mientras viene caminando, no pierda de vista ni de oído la pregunta, ¿por qué Dios decidió llamar a Samuel con el timbre de la voz de Elí? ¿Por qué? ¿Por qué no le llamó con la voz de trueno? Samuel. ¿Por qué Elí lo que escuchó fue el timbre de la voz de Elí? Usted pudiera decir: es que él se equivocó. No fue porque Dios le habló con el timbre de la voz de Elí. Y porque Dios lo que quería era que Samuel aprendiera que a través de ese viejo, aunque estaba ya envejecido, era la persona que le había dirigido. Y que toda persona que aprende a obedecer a la autoridad menor podrá obedecer a la autoridad mayor. El que no aprende a obedecer a la autoridad menor, usted nunca crea que se someterá
a la autoridad mayor. Y Dios por eso decidió hablarle con el timbre de la voz de Elí. Porque, a ver, Dios nunca va a desechar lo que Él llama. Entonces, en este caso, tu hija tiene que entender que Dios puede usar el timbre de tu voz como autoridad para hablarle a ella. ¿Alguien entiende? A Dios le gusta eso. Y en esa inocencia Dios puede revelarse en el tiempo. Ahora, Samuel, que es el hombre que se extiende para enseñarnos, cuando él ya fue viejo y el pueblo le dijo: queremos que ya no seas rey, y Dios le dijo: obedéceles a ellos, dale, haz lo que ellos te digan, pero quiero que sepas, le dijo, que en este caso no es a ti que te desecharon, sino a mí. Ahora, cuando Samuel se fue y hizo lo que Dios le dijo, ¿sabe por qué Dios decidió que Samuel obedeciera lo que el pueblo pedía? Porque si hay una cosa que Dios desea de todos nosotros, es nunca servirle a la gente con un corazón dañado. Y Dios sabía que Samuel le iba a seguir sirviendo al pueblo, pero con un corazón resentido, Samuel no podría ser el profeta que necesitaba ser. Padres, no permitan que las palabras de sus hijos le dañen su corazón para no convertirte en el profeta que debes de seguir siendo. Líder, no permitas que las palabras ofensivas que escuchaste de alguien que tú diriges te dañe el corazón para no convertirte y seguir siendo el profeta que necesitas ser de la gente. Se lo digo no solamente porque lo leo en la Biblia, se lo digo porque es mi experiencia de vida. Las palabras incorrectas que uno escucha te pueden mutilar el corazón para que no genere lo bueno que hay en ti. Y Dios quería seguir cuidando el corazón de Samuel, que era el primer profeta de Israel, y le dijo: no te preocupes por el pueblo, mantén tu corazón sano y seguí siendo el profeta, porque tú me vas a ungir el rey que necesito. Oído. Sí, Señor.